de lo que sucedió, por favor, antier. ¿Cuántas colonias se quedaron sin luz y cuántas familias afectadas? ¿Y por qué? Sí, así es. Fíjate que desde el domingo se vino el incremento en temperaturas y no se registró un problema mayor en nuestras líneas, sino hasta el día lunes, pues cuya temperatura, como todos sabemos, casi llegó a los 50 grados en Hermosillo, por lo que la demanda que nosotros le llamamos súbita, es de repente, se presentó en dos horarios picos, Luis Alberto, que fue de la 1 de la tarde a las 3 de la tarde y por la noche de las 6 a las 10 de la noche. Situación similar, aunque en menor impacto, se presentó ayer, que fue lo fuerte en el lapso de la 1 a las 3 de la tarde y ya en la noche ya mermó. El problema que se presentó, como tú mencionas, en las colonias, estamos hablando de circuitos, Luis Alberto, que se nos afectaron dos, que es un circuito para explicarle a nuestros clientes y a tu auditorio. Un circuito es donde alrededor de 5, 10, hasta 15 colonias se comprenden. Entonces, si se me afecta un circuito, obviamente se nos afectan bastantes colonias y en consecuencia clientes. Sin embargo, lo más fuerte, Luis Alberto, fue en sectores. Sectores son grupos de entre 20 y 30 clientes, eso sí, en diferentes partes de todo Hermosillo. Aquí es por ello que se dio el impacto que mencionaban, 60 colonias afectadas, pero no en su totalidad, sino por segmentos, y te podemos hablar de una suma desde el lunes hasta la fecha de aproximadamente 10,000 clientes entre sectores y los dos circuitos. Pero sí me gustaría precisar, Luis Alberto, que el mismo lunes en la tarde, uno de los circuitos, que fue el del río Sonora, nos afectó un acto vandálico. Quiere decir que una persona se introdujo a uno de nuestros registros subterráneos para sustraer cobre y pues obviamente esto nos afectó fuertemente, aunado a la demanda por las altas temperaturas. 10,000 personas, 10,000 hogares, se puede decir entonces. Entre hogares y clientes también que pudieran haber sido comercios u oficinas o dependencias que se ubican en estos sectores donde se presentó la problemática. ¿Cuántas colonias? Pues estamos hablando, te decía que en todo Hermosillo se habla de 50 colonias, pero no porque todas en su totalidad, de las que sí tuvieron afectación total, pudiéramos hablar de unas 15 colonias por periodos entre 2 y 3 horas, entre 40 minutos. Sin embargo, el sector del río de Sonora por acto vandálico fue el que durante toda la noche del lunes para amanecer ayer martes se presentó precisamente, Luis Alberto, el problema fuerte por el acto vandálico. ¿Qué tipo de acto vandálico? Lo que te comentaba del robo, bueno, la sustracción de cobre en un registro de nuestras líneas. A ver, eso es, ¿qué tan común es? ¿Qué tan frecuente? Hay alguna frecuencia, de hecho ayer mismo, Luis Alberto, en sitio, pues se localizó a una persona que en una de las subestaciones, que es la subestación Hermosillo 7, en el norte de Hermosillo, pues se puede decir que infraganti se encontró, no llegó a consolidar el problema, la sustracción del material, pero se detuvo a la persona. Te puedo decir que se presenta en algunas ocasiones esta situación, ¿no? ¿Y cuál sería entonces el llamado que harías, Mirna? Porque bueno, me preocupan las dos situaciones, tanto los actos vandálicos como la resistencia en la capacidad del servicio de la CFE, Mirna, es decir, porque se vino, entiendo, el calor con todo, vienen temperaturas fuertes, vienen momentos difíciles en cuanto a cuestiones climatológicas se refiere. ¿Cómo estamos preparados para eso, Mirna? Fíjate que en relación a la capacidad, porque es la pregunta pues más insistente de parte de ustedes, los medios de comunicación, en relación, ¿tiene la CFE capacidad para enfrentar el verano? Sí. Comisión Federal de Electricidad tiene capacidad para generar la energía de la demanda de nuestros clientes. También tiene capacidad para transformar la energía, que es lo que se hace en las subestaciones y en los transformadores que vemos de potencia en los postes de media tensión. Sin embargo, también tenemos capacidad para transmitirla. Pero ¿qué es lo que ocurrió en esta situación? Normalmente la alta demanda, Luis Alberto, se presenta en los meses de agosto-septiembre, no en estos meses. Entonces, ahorita, ¿qué nos está avisando esto? Nos está avisando que obviamente tenemos que estar bien preparados para cuando se presenta una sobredemanda,
Normalmente pasa, Luis Alberto, en esta época que si hay una sobredemanda en una hora pico, pues la resuelves de inmediato. Ahorita fue súbita, todo se presentó entre la 1 y las 3 de la tarde, es decir, todos nuestros clientes, supongo yo que encendimos aires acondicionados, no sé, ¿verdad? Que saturó la demanda, cada uno de nosotros sabemos qué cambio de hábito utilizamos en esta época de calor tan fuerte, y aquí es donde se presenta esto. Fueron 2 horas, dice? En 2 horas dices que súbitamente... En 2 horas, fue de 1 a 3 de la tarde lo más fuerte el lunes. Ya ayer disminuyó considerablemente, pero sí se presentó el pico, el martes, perdón, y durante la tarde, pues de ayer, ya definitivamente no tuvimos problemas por temperaturas de las 6 a las 10 de la noche. Tuvimos la salida a raíz de el mismo circuito, otro circuito de la misma subestación de Río Sonora. Ayer también tuvimos problemas, pero fue a consecuencia de lo mismo, provocado un poco por lo del acto vandálico, pero que ya se resolvió en su totalidad anoche mismo. Oye, Mirna, pero yo tuve muchas llamadas y quejas de que tardaron mucho en reaccionar, en que se reinstalara el servicio, Mirna, precisamente por lo fortuito de esto. Así es. ¿En cuánto tardaron, por ejemplo? Efectivamente, mira, vamos a precisar, sí, hoy todavía tenemos 30 sectores sin energía. O sea, perdón, 3 sectores. 3 sectores. Hoy tenemos 3 sectores sin energía en diferentes partes de la ciudad. ¿3 sectores te refieres a cuántas colonias? A grupos de entre 15 y 30 clientes. O sea, estamos hablando de aproximadamente un máximo de 90 clientes sin energía eléctrica en diferentes partes de aquí de la ciudad. ¿Por qué? Porque no se dio abasto el restablecimiento de los demás. Estos van a quedar hoy en la mañana. Tú decías la respuesta de CFE. Nuestros mismos clientes nos pueden avalar, Luis Alberto. La característica que tiene Comisión Federal de Electricidad es que en el momento que se presenta la falla, se aboca personal a restablecer. Lo que tarda en el restablecimiento es el tiempo que tardan nuestros clientes sin el servicio. No es que CFE no acuda de inmediato al llamado. Habrá otros sectores que por la capacidad que tenemos de trabajo sí tengan que esperar, pero no significa que nuestra gente no esté laborando en restablecimiento. Eso significa que están en otros sectores, pero que irán acudiendo. ¿Cómo se atiende? Primero, donde hay mayor número de clientes, que tenga que ver si hay un hospital, tiene que ver si es cuestión de suministro de agua, etcétera. Y ya así se va yendo hasta donde quedan los sectores con menor número de usuarios o clientes. A ver, ¿y qué le dices a la gente? ¿En qué número, por ejemplo, pueden presentar esa queja? Porque imagínate, cualquiera, ¿estás de acuerdo con estas temperaturas? Pues es difícil aceptar, ¿no? Que no se desesperen. Así es, definitivamente, Luis Alberto, y te agradezco mucho de veras tu llamada, porque yo sé que eres muy, muy escuchado aquí en nuestro auditorio del Estado, y definitivamente, antes que nada, Comisión Federal de Electricidad, como lo hemos dicho en nuestros boletines de prensa, ofrecemos disculpas por la molestia que esta situación totalmente involuntaria se puede presentar. Igualmente, Luis Alberto, reiteramos nuestro compromiso que de manera inmediata nos abocamos en la capacidad instalada de restablecer que tenemos con nuestras cuadrillas de linieros. Y lo otro es que si hay todavía personas, porque tuvimos servicios individuales incluso, que fue también responsabilidad de nuestra línea, que llamen al 071 o bien la persona que pueda tener acceso a cuentas de redes sociales, a nuestro Twitter que es @CFE_noroeste en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, Luis Alberto. ¿Cuánta gente es la que tiene? ¿Cuántas cuadrillas, por ejemplo, Mirna? Porque imagínate, si esto fue súbito en 2 horas, por ejemplo, de 1 a 3 por el calor como se vino, se van a volver a presentar temperaturas y va a volver a presentarse la misma demanda por energía eléctrica. ¿Cuántas cuadrillas estarán listas? Porque aún así, imagínate, ¿cuánta gente, de esos 90 clientes, cuántos tienen 3 días sin energía o 2 o 1? Digo, así no, sea una familia, cuenta, Mirna. Así es, no, definitivamente no. Estas personas que te digo de los 3 sectores que quedan pendientes fueron sectores que ayer en la tarde tuvieron esta situación de falla. Seguramente estas personas sí tienen pues más de 10 horas sin energía eléctrica o tal vez 12. Sin embargo, tú preguntas, ¿se puede volver a presentar una situación similar si se incrementa la temperatura? Sí se puede volver a presentar, Luis Alberto.
ese es un hecho, y por lo tanto sí pues no podemos decir el llamado a disminuir un consumo con una temperatura tan alta, ¿no? Pues es que es normal que uno, en una desesperación de que quiero enfriar mi ambiente para hacer habitable mi hogar o este clima tan extremoso, pues ahí no podemos nosotros influir en la decisión del cliente. Pero sí quiero y quisiera aprovechar una orientación. Ayer nos preguntaban, oye, si lo pongo a 18 grados la temperatura, porque afuera está 50 o está 45, lo hago para que enfríe rápido. No, ese es un mito. La recomendación en el sentido de la refrigeración es la siguiente: déjalo a 24 grados, déjalo a 25, es un área de confort, porque si lo ponemos a 20 o a 18 en la desesperación de que hay mucho calor afuera, nunca vamos a llegar a esa temperatura, Luis Alberto, por lo tanto nunca va a cortar la refrigeración. Entonces la demanda va a ser continua. En cambio, si lo ponemos a 24, sí llega, es más factible, va a tardar que llegue a esa temperatura, pero sí va a haber un momento en que corte esa refrigeración y por lo tanto se baje la demanda de energía eléctrica. O sea, ¿te refieres a que nos mantengamos, por más calor que haya, que la mantengamos en 24 más o menos? Es que ese es la recomendación óptima, o sea, siempre. O sea, en cualquier circunstancia 24 grados es área de confort, 25 grados es área de confort. Es la recomendación siempre. Pero uno en la desesperación dice, la voy a poner en 20 para que enfríe rápido, no va a enfriar rápido. O sea, que la prendas a 24, que la prendas a 24 y que lo dejes y lo vayas disminuyendo, dices, porque a 24 no es mucho, Mirna, digo. 24 es lo ideal, Luis Alberto, 24 es la temperatura ideal. Es la recomendada, 24 e incluso 25 grados centígrados. O sea, siempre es lo que se ha recomendado, pero obviamente dices, ¿cómo voy a poner en 24? Imagínate, tú la pones a 20 y afuera está en 45. Es que no alcanza, Mirna, te lo digo, yo en verdad digo, es decir, donde vivo está fresco ahí por el departamento, no alcanza a 24. Digo, en verdad, a estas temperaturas. Sí, precisamente ayer hablábamos también ya es cuestión del hábito de cada familia, ¿no? Pero la recomendación es en 24 grados con confort, pero definitivamente pues habrá quienes les guste que esté muy fría su casa. No, por eso te decía, o sea, no sabemos qué hábitos pueda tener nuestro cliente, pero la recomendación como tú solicitas o qué llamado hacemos, pues sería en términos generales. Muy bien, a permanecer en una temperatura de 24 para evitar entonces una sobresaturación de demanda de energía. Sí, sobre todo para que corte tu aparato, ¿no? Que no esté de manera permanente, y lo otro es que quede en automático, porque igual la puedo poner yo en 24 y en on, y pues tampoco siempre va a estar trabajando, ¿verdad? Oye, Mirna Lorena Gálvez, vocera de la Comisión Federal de Electricidad, ¿y no hay proyectos para aprovechar? Decía ayer Blanca Mendoza, experta en cambio climático de la UNAM, que Sonora debería aprovechar más su energía que tiene, su energía en energías no renovables, pues para generar electricidad, gasolinas. ¿No hay proyectos así, por ejemplo, aparte de ustedes? Sí, Luis Alberto, precisamente tenemos en Agua Prieta el primer parque solar en Agua Prieta, financiado por el Banco Mundial, que es el primero en su tipo en México y como prototipo en Latinoamérica. Está aquí trabajándose, pues creemos que para el 2015 ya va a empezar a operar. Obviamente la producción es menor, Luis Alberto, pero sin embargo son esfuerzos que se están haciendo para minimizar los impactos en el cambio climático. Otra noticia que también pues les doy es que la primera granja solar aislada en todo el país se creó en Sonora, en una comunidad que se llama Guaycora, del municipio de Bacanora. Esto fue hace ya 2 años. Es una granja solar aislada, se le llama porque está ubicada a 40 kilómetros después de la última instalación de la red eléctrica nuestra, y por supuesto que esto ayuda a esas comunidades que es inaccesible a través del cableado normal poderles suministrar energía eléctrica. ¿Esos proyectos sí en Hermosillo? Ese proyecto están allá en Hermosillo. Pues ahorita la verdad desconozco, Luis Alberto, si hay algún proyecto de corto plazo, hasta donde entiendo no existe, pero
Permíteme investigar, seguramente debe de haber algo, a lo mejor a mediano y largo plazo, Por con favor, mucho gusto, pues Mirna, te lo porque comunico. si es necesario, digo, tanta tecnología, tanto que invierte la CFE, bueno, tanto que invierte el usuario, porque el recibo no deja llegar, ¿eh? El recibo llega puntual y sin equivocarse, nunca se equivoca, nunca te llega de menos, al contrario, te voy a llegar de más, pero de menos nunca te equivoca y hay que pagar. Y si no pagas la luz, te la cortan, digo, es decir, aunque haya un periodo, me refiero, ojalá, sé que no es de ti, no es de Sonora,